Bienvenidos a la siguiente presentación. Vamos a hablar hoy sobre la fisura orbitaria como una estructura del cráneo y revisaremos algunos o los elementos que pasan o contenido a través de esta fisura orbitaria y aprovecharemos también para hablar de algunas ramas que proceden del nervio trigémino, específicamente de su rama oftálmica o llamada también como B1. Entonces aprovecharemos esta estructura para explicar este aspecto también. Ok, bueno, ¿qué es la fisura orbitaria? Bueno, cuando hablamos nosotros de fisura, podemos hablar que se trata de una hendidura ósea. ¿Okay? Por eso es que se lo denominaba también anteriormente como hendidura esfenoidal. ¿Por qué hendidura esfenoidal? Porque la vamos a encontrar nosotros en este hueso, que es el hueso esfenoides. ¿Okay? Y por eso pues se lo denominaba de esa manera, ¿no? En la actualidad pues hablamos de fisura orbitaria superior, esta estructura alargada, y si hablamos de una fisura orbitaria superior, porque existe también otra fisura orbitaria que es inferior. Bueno, esta fisura orbitaria superior va a conectar o comunicar la cavidad orbitaria que estamos observando aquí con la fosa craneal media. Si nosotros avanzamos, entraríamos a la fosa craneal media. Más específicamente, permite la comunicación entre el seno cavernoso y el vértice de la órbita. ¿Por qué decimos vértice de la órbita? Porque la cavidad orbitaria que nosotros estamos observando se va a describir como una forma de pirámide cuya base es de un cuadrado, ¿no? Es una base cuadrangular. Y esta sería la base, el borde de la órbita, ¿no? Y el vértice de la órbita estaríamos nosotros viendo en profundidad, que es justamente donde encontramos esta fisura orbitaria superior, ¿no? Y también aquí encontramos otra estructura que es el orificio o el agujero del conducto óptico. ¿Okay? Pero en este caso vamos a hablar solamente de la fisura orbitaria superior. Esta fisura orbitaria superior entonces está ubicada en el vértice de la órbita y corresponde al espacio que deja el ala menor y el ala mayor del efenoide. Aquí nosotros le he separado el hueso de efenoide porque evidentemente aquí está integrado, este hueso está articulado, lo he sacado para que se pueda observar el hueso efenoides, ¿no? El hueso efenoides consta de su cuerpo, un ala menor, dos alas menores, dos alas mayores y dos apófisis pterigoides. Entonces, el espacio que queda aquí entre las alas y el cuerpo es lo que corresponde a esta fisura orbitaria superior. Y es lo que nosotros estamos observando en la imagen. Si nosotros colocamos ahí, entonces aquí estaríamos viendo esta fisura orbitaria superior. Mide aproximadamente unos 22 milímetros de largo, es decir, unos 2.2 centímetros, ¿no?, de largo. Y de ancho, unos 8 milímetros en su parte más ancha, que es justamente la zona medial, la que está en relación con el cuerpo del efenoides. Porque esta hendidura tiene una forma, si nosotros vamos a ver como una forma piramidal, ¿no? Entonces la parte más ancha que sería la base, estaríamos hablando de unos 8 milímetros, y la parte más angosta, estrecha, dirigida hacia lateral y hacia arriba, unos 2 milímetros. Entonces, si hablamos de los límites de la fisura orbitaria superior, podemos decir que hacia medial encontramos el cuerpo, hacia superior el ala menor, y hacia inferior el ala mayor, todo esto en efenoides, ¿no? Ahora acá podríamos hablar hacia lateral el hueso frontal, que podría estar cerrando un poco el espacio que quedaría. Ahora, adelante de la fisura orbitaria nosotros encontramos o estaría relacionado con lo que se denomina el anillo tendinoso común, o llamado también como anillo de zinc, que ya lo vamos a escribir más adelante, y que pues aquí lo estamos observando, y que es el origen de algunos músculos extrínsecos del ojo, como nosotros podemos observar acá. Entonces, aquí adelante de la fisura, vamos a escribir un poco más adelante de qué se trata este anillo tendinoso, porque también se relaciona y permite también dividir en algunos sectores la hendidura fosa orbitaria superior. Ya no la decimos hendidura efenoidal, ¿okay? Esa es nomenclatura pasada. Entonces, bueno, esta es fisura orbitaria superior y esta sería la inferior. Entonces, hemos hablado ya de sus límites y estamos viendo aquí la cavidad orbitaria. Un poco para ver las paredes de esta cavidad orbitaria, podemos ver, aquí está el efenoides, aquí estaría pues el ala menor, el ala mayor y su cuerpo. Miren cómo forma
la parte profunda o el fondo y un poco la pared lateral de la cavidad orbitaria. También tenemos el hueso frontal, esto está formando el techo o pared superior. Hacia inferior y un poco también medial está que es el hueso maxilar. Hacia la parte lateral el hueso cigomático. Y hacia medial tenemos esta pequeña porción que forma el hueso palatino, su apófisis orbitaria, el hueso hemoides y también tenemos el hueso lagrimal. Entonces así está formado, todos estos huesos contribuyen a la formación de la órbita. Ahora, ¿cuál es el contenido de la fisura orbitaria superior? Aquí vemos nosotros el contenido, siempre es una pregunta que se realiza, ¿cuál es el contenido de la fisura orbitaria superior? O también se sabe preguntar cuáles son los elementos que pasan por la fisura orbitaria superior. Si nosotros vamos de superior a inferior, o lo que sería de lateral hacia medial, podemos ir en orden y podemos ir viendo lo que está pasando. Primero estamos viendo acá el nervio lagrimal, el nervio frontal. Está también una vena, que es la vena oftálmica superior. Está el nervio troclear. También observamos nosotros la división superior del nervio oculomotor, que es el tercer par. De igual manera estaría su rama inferior también. Y encontraríamos también el nervio nasociliar y el nervio abducen, ¿no? El nervio abducen, como se puede observar acá, ¿no? Estos son los elementos. Y también una vena oftálmica inferior. Son todos los elementos que pasan por la fisura orbitaria superior. Entonces, podríamos decir los siguientes: nervio lagrimal, nervio frontal, que son ramas de la B1, que vamos a hablar ahora, rama oftálmica del nervio trigémino. También está una vena oftálmica superior, está el nervio troclear, el nervio oculomotor con sus dos divisiones, el nervio nasociliar, que esta es la otra rama terminal de la división oftálmica del nervio trigémino, el nervio abducen y una rama de la vena oftálmica inferior. Son todos los elementos que están atravesando esta fisura orbitaria superior, o llamados también pues contenido, ¿no? El contenido de la fisura orbitaria, que es como se menciona. Ahora, aquí podemos observar muy a detalle la fisura orbitaria superior, bastante en sus dimensiones, y se puede observar lo que habíamos mencionado anteriormente. Esto es el orificio del conducto del nervio óptico, ¿no? Está hacia adentro y hacia arriba de esta fisura. Para poder observar esto, se ha virado o se lo ha girado un poco el cráneo, ¿no? Ya que en una vista frontal, como estamos observando, no se aprecia bien este conducto, ¿no? Este orificio del conducto del nervio óptico. Ahora, aquí estamos viendo el famoso anillo tendinoso común, o llamado también como el anillo de Zinn, ZINN. Es un tejido fibroso circular, que lo estamos nosotros observando, que está justo en el vértice de la órbita. Ya hablamos del vértice de la órbita, y en él se insertan, inserciones de origen, 5 de los 6 músculos extrínsecos del ojo. ¿Cuáles son? El músculo recto superior, el músculo recto inferior, el músculo recto lateral, el músculo recto medial, y también estamos viendo aquí el nervio oblicuo oblicuo superior. Ahora, también está acá arriba otro músculo que no forma parte de estos músculos extrínsecos del ojo, es músculo elevador del párpado superior. Entonces, estos músculos su origen tienen en este anillo tendinoso común, ¿no? El anillo tendinoso común, como podemos nosotros observar, aquí también pasa el nervio óptico, pero lo hace de manera individual, ¿ya? Ahora, la presencia de este anillo, como ustedes están observando, permite, y al estar delante de la fisura orbitaria, permite dividir en un sector lateral, en un sector también central, que también se llama como el agujero oculomotor, y un sector pues, inferior, ¿no? Estas divisiones se dan por la presencia de este anillo, ¿no? Anillo tendinoso. Lógicamente, para poder decir que en la parte pues, central, estamos observando aquí, va pues aquí van a contener, ¿no? Las ramas superior e inferior
del nervio oculomotor, también el nervio nasociliar y el abducen pasan en esta parte central, ¿no? Que es lo que habíamos mencionado, que también se lo puede conocer como el orificio del oculomotor. Ahora, y ya por lateral, pues los nervios que habíamos mencionado también, o sea, el nervio lagrimal, el frontal, la vena oftálmica superior, dentro del troclear también, ¿no? Estarían en esta parte de este sector lateral. Y el sector inferior marcado por la vena oftálmica inferior. Aquí podemos observar, esta imagen es de la Latarié, como se puede ver el anillo tendinoso, y se observa el nervio óptico en este sitio, y acá como claramente la división que hace entre los sectores. Anteriormente se dividía solamente en dos sectores, ¿no? Como un sector superior y otro pues, inferior, ¿no? En la actualidad se habla de tres sectores, un sector superior, un sector central, agujero oculomotor, y otro inferior. Bueno, el dibujo acá nos explica lo mismo, como estamos viendo los elementos que están pasando, lo que está dentro del anillo de zinc. Tenemos nosotros las divisiones superior e inferior del oculomotor, por eso también se llama como agujero oculomotor, pero también está el nervio abducen, ¿no? Y el nasociliar. ¿Okay? Los otros elementos pasan o están por fuera, ¿no? Ya sea en la parte pues, lateral o superior, y la vena oftálmica inferior en el sector inferior. Bueno, ahora, como hemos hablado, y en esta exposición nos hemos referido a la fisura orbitaria superior, la hemos descrito, su ubicación, sus límites, su tamaño, sus dimensiones, los elementos o contenidos. Vamos a hablar un poco sobre estas ramas del nervio oftálmico, ¿no? El nervio oftálmico es el nervio oftálmico es una rama que procede, es una de las ramas que procede del nervio trigémino, ¿no? Entonces, un poco, antes de hablar de este nervio oftálmico, tenemos que referirnos un poco al nervio trigémino, ya que es el origen de esta rama. Y se llama nervio trigémino porque da origen a tres ramas, ¿okay? Terminales, como vamos a ver. Este nervio proporciona la inervación sensitiva de la mayor parte de la cabeza, como nosotros podemos observar. Incluso aquí están con colores que son territorios de sus tres ramas. El nervio trigémino es un par craneal, él corresponde al quinto par craneal y se le escribe con el número romano 5, que parece una V, y por eso mismo es que sus ramas también se las llama como B1, B2 y B3, que serían pues, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Bueno, entonces, la inervación, la mayor parte de la sensibilidad de la cabeza está proporcionada por este nervio trigémino, ¿no? Ese sensitivo. Desde la parte, pues, una línea biauricular anterior, toda esta zona, la está inervando este nervio de manera sensitiva. Pero también tiene una inervación motora, ¿ok? La inervación motora la hace sobre todo en aquellos músculos o elementos que derivan del primer arco faríngeo embrionario. ¿Ya? Entre ellos pues, podemos mencionar los músculos de la masticación, como son el macetero, el temporal, los pterigoides mediales, medial y lateral, ¿no? Entonces, nervio mixto. Ahora, como se trata de un par craneal, generalmente estos pares craneales se habla de que tienen dos orígenes. Un origen que es el origen aparente y otro que es el origen de un origen real. El origen aparente es que nosotros podemos observar desde el punto de vista anatómico, aquí estamos viendo, este es el nervio trigémino, se lo puede observar, ¿no? El origen aparente es justo donde uno ve que emerge pues, esta raíz nerviosa. Y aquí observamos que en este caso está en la cara anterolateral de esta zona del tronco encefálico que es el puente. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo que está acá arriba, el puente que está en el medio, y la médula oblongada, o llamada también como bulbo raquídeo, que está en la parte caudal. Entonces, en el puente, en lo que es la cara anterolateral, y justo donde existe esta transición, en la continuación de lo que sería
el pedúnculo cerebeloso medio, ahí en esta zona transicional encontramos nosotros la emergencia del nervio trigémino. Y se puede observar dos raíces. Una raíz sensitiva, que es la más grande, que estamos observando acá, y una raíz motora que es más fina y que está adentro o medial a la raíz sensitiva. Entonces esto sería el origen aparente. ¿Por qué decimos aparente? Porque el origen real va a estar en la profundidad de este tronco encefálico. Como podemos observar acá, aquí se puede ver dibujado, ¿no? Columnas donde se van a encontrar estos núcleos reales. Los núcleos reales o orígenes reales corresponden a cúmulos de neuronas que se denominan núcleos y que están en este interior, en este caso en el interior del tronco encefálico. Aquí podemos hablar de nervios de tipo sensitivo y nervios de tipo motor, que aparecen aquí, núcleos sensitivos aparecen en color azulado, celeste, y motores que aparecen de color rojo. ¿Okay? Entonces, hablemos de los núcleos sensitivos de lo que serían pues, estos orígenes reales. Entonces, los orígenes reales tenemos que van a ser tres núcleos sensitivos. Los tres núcleos, estos núcleos sensitivos reciben fibras que provienen del ganglio del nervio, que ya lo vamos a ir describiendo, y pertenecen a una columna gris que se prolonga hacia desde la columna posterior de la médula espinal hasta el mesencéfalo. ¿Ya? Hasta el mesencéfalo. Adquiere su espesor máximo en la parte del puente y ya vamos a ver entonces que son tres núcleos, ¿no? En la parte más cefálica está el núcleo mesencefálico, en la parte del puente y el que es más de mayor dimensión es el núcleo principal del nervio trigémino, y luego hacia caudal, en lo que es la médula oblongada bulbo raquídeo, vamos a encontrar nosotros lo que es el núcleo espinal del nervio trigémino. Entonces estos están ubicados justo en la parte posterior lateral, y vemos ustedes a profundidad. Miren cómo salen todas estas fibras, y aquí es donde está el origen aparente, pero el origen real está profundo, como estamos nosotros observando acá. Y son los núcleos sensitivos. Ahora, estos núcleos están conectados al tálamo. El tálamo es una central de relevo, y a través de dos tractos que se denominan los tractos trigémino-talámicos anterior y posterior. Además, podemos decir que estas fibras sensitivas van a conducir la sensibilidad esteroceptiva de la mucosa conjuntival, del saco lagrimal, de la cavidad nasal, de los senos paranasales, de la cavidad oral, de los dientes. También transmiten la sensibilidad propioceptiva de los músculos de la órbita, de los músculos cutáneos de la cara, músculos masticadores y articulación temporomandibular. Pero además hay que mencionar algo, que los diferentes tipos o modalidades de sensibilidad van a dirigirse hacia un núcleo específico. Por ejemplo, la sensibilidad táctil va a hacerla hacia el núcleo principal. La sensibilidad termoalgésica lo hace al núcleo espinal, y la propioceptiva profunda al núcleo mesencefálico. O sea, ahí hacen estación estos tipos de sensibilidades, ¿no? Ahora, el núcleo motor es uno solo, ¿no? Habíamos hablado de los núcleos sensitivos, son tres, pero el núcleo motor va a ser uno solo. Este núcleo motor, sus células están en la parte dorsal del puente. También se lo llama como el núcleo masticador, se lo denominaba porque inerva pues, los músculos masticadores, ¿no? Y está por encima del núcleo motor del nervio facial, como estamos encontrando, que es otro de los pares craneales. Entonces, lo encontramos aquí, y va a estar medial al núcleo pues, principal, ¿no? Sensitivo del trigémino. Sus fibras motoras van a dirigir y siguen el trayecto del nervio mandibular, que ya lo vamos a ver. Inervan los músculos masticadores pterigoideo lateral, pterigoideo medial, temporal, macetero, pero también el tensor del tímpano, del velo del paladar, músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico también son inervados por estas fibras motoras. Recorrido y relaciones, pues aquí estamos observando, esta parte de aquí corresponde al nervio trigémino, aquí lo estamos observando. Esta ubicación del nervio que nosotros estamos viendo aquí es en la fosa craneal posterior, y además está por debajo de la tienda del cerebelo, por eso se llama una región subtentorial. El ángulo, se forma aquí un ángulo, el ángulo pontocerebeloso.
Ya su nombre nos está indicando punto porque este es el puente cerebelo que está aquí, entonces ángulo, es un ángulo que se forma. Entonces en este ángulo punto cerebeloso está ubicado este nervio trigémino, ¿no?, en toda esta fosa, y está dentro del espacio subaracnoideo, y alcanza, o sea, a la cara posterior de la porción petrosa, que eso es del hueso pues, temporal, ¿no? El hueso temporal, la porción petrosa, hueso temporal, llamado también como peñasco. Entonces, la cara posterior estaría relacionándose con este espacio que estamos nosotros observando aquí. Bueno, lo vamos a encontrar que está lateral al nervio pues, oculomotor y al nervio troclear. Aquí está el nervio oculomotor y aquí está el troclear, entonces se va a encontrar hacia lateral, y en cambio medial a los nervios facial y al nervio vestíbulo coclear, como estamos viendo. Entonces medial a estos dos nervios, facial y vestíbulo coclear, que es el séptimo y el octavo par, y en cambio va a estar pues el lateral a los nervios oculomotor y troclear, que son el 3 y el 4, pares craneales. Bueno, entonces de aquí continúa por el borde superior del peñasco, y además de eso, ya en la cara anterior de la porción petrosa o peñasco del temporal, se separa en la raíz sensitiva, porque recuerden que también hay una raíz motora. Aquí está la raíz motora. Se separa la raíz sensitiva, se abre abanico, y a veces esto es se lo denomina como el plexo triangular, también se lo llama esto aquí. Y se continúa con esta zona que es el ganglio trigeminal, o llamado también el ganglio de Gassel, ¿no?, semilunar. ¿Por qué semilunar? Porque tiene una especie parece una semiluna, ¿no?, con su convexidad hacia anterior, donde emergen los tres nervios terminales: el nervio oftálmico, que vamos a hablar en esta exposición, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Ahora, la raíz motora estamos viendo que se encuentra pues hacia medial, y luego empieza a dirigirse paulatinamente por debajo de la zona del ganglio, pasa por debajo como estamos viendo, y luego se continuará con la rama mandibular. Ahora, en esta zona está ubicado o esta zona corresponde a lo que se llama el cabum trigeminal, antes llamado como cabo de Meckel, el cabum de Meckel, que es una pequeña celda de dura madre. Aquí se ha abierto para poder observar, esto es dura madre, entonces la dura madre lo cubre, y eso es lo que se llama pues el cabum trigeminal. Esta celda está constituida por el desdoblamiento de las meninges de la dura madre, que deja este espacio para que se albergue pues el ganglio, ¿no? Entonces el ganglio en la celda está separado de las paredes de la dura madre por delante, y una fina pared que se encuentra por detrás, ¿no?, en la parte, digamos, como estamos viendo aquí. Esta es la zona del petrosa, ¿no?, región petrosa o peñasco. Ahora, por afuera, ya el ganglio se relaciona hacia arriba y hacia adelante. Aquí estaríamos viendo la fosa media de la base del cráneo. Lateralmente estaría la arteria meningia media. Atrás está la arteria carótida en su porción intrapetrosa. Miren, aquí esto aquí es la porción petrosa, que ya lo estábamos hablando hace un tiempo, y miren cómo se encuentra la arteria carótida interna. La arteria carótida interna pasa por todo su conducto y luego pues se exterioriza o se interioriza, porque ya pasa pues al cráneo, ¿no?, al interior del cráneo. Y entonces esta parte justo está detrás de este ganglio, que sería su relación. Medialmente se relaciona con el seno cavernoso, y los nervios también abducen y troclear. Aquí podemos ver el troclear, ¿ya? Y el nervio abducen también, que aparece por acá, ¿okay? Esas serían las relaciones por fuera del ganglio, ¿no?, que nosotros encontramos. Ahora, ya hemos hablado un poco de la división de sus ramas, ¿no?, a partir de este ganglio. Entonces, hablamos ahora del nervio oftálmico, o llamado B1. Ya habíamos mencionado que B1 se menciona porque es el quinto par, y entonces esta es la primera rama. Y aquí estamos observando, esto es el nervio oftálmico, o B1. Este nervio es un nervio sensitivo, pues se dirige, pues va dirigiéndose hacia arriba, como estamos observando, y hacia adelante, y ya va pues a dividirse en sus tres ramos terminales, que son pues el nervio frontal, el nervio lagrimal y finalmente pues el nervio nasociliar. ¿Okay?
Ahora, se ubica en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí esto sería la zona que corresponde al seno cavernoso. Aquí estamos viendo la arteria carótida, ¿no? Y aquí estaría el surco también cavernoso, esta zona que corresponde justo a la fosa craneal media. Bueno, el primer nervio o la primera rama de los nervios oftálmicos podemos mencionar, o el que vamos a mencionar ahora, es el nervio lagrimal, ¿no? Aquí en este gráfico podemos observar muy bien cómo se observa el nervio frontal, aquí primero, luego estamos viendo el nervio nasociliar y luego estamos viendo el nervio lagrimal. Ahora, en su recorrido existe una rama colateral, que es el nervio recurrente. ¿Okay? Esta rama se llama recurrente porque se dirige, ¿no? Regresa y se dirige a la zona de la tienda del cerebelo. Aquí estamos viendo, esta es la zona de la tienda, entonces por eso también se llama como nervio tentorial. Inerva la tienda del cerebelo y también la parte posterior de la hoz del cerebro. Ambos son pues formaciones de la dura madre. Aquí es importante observar, ¿no? Esto es una vista superior donde se observa, aquí están numerados incluso las ramas. Aquí está primero la rama oftálmica y se puede observar su rama frontal, se observa aquí la rama lagrimal y la nasociliar. Como uno está observando, se puede decir que la rama lagrimal o el nervio lagrimal es el lateral, el nervio frontal es el nervio medio y el nasociliar sería pues el medial, de esa manera. ¿Okay? Bueno, entonces el nervio lagrimal. El nervio lagrimal va a ser entonces el ramo más lateral, que estamos observando, de aquí, estamos viendo aquí, va a ser el nervio más lateral y además el nervio más fino del nervio oftálmico, ¿no? Se origina a nivel de la pared lateral del seno cavernoso. Aquí estamos observando, ya estamos viendo cómo avanza, ¿no? Se sitúa por debajo del nervio frontal. El nervio frontal está por acá. El nervio frontal es el nervio que está más superior de todos los tres. Y también está por debajo del nervio troclear y está encima del nervio nasociliar. Bueno, penetra en la órbita por la parte lateral de la fisura orbital superior, como ya habíamos mencionado. Entonces, por esa parte lateral, y no entra al anillo tendinoso, sino pasa lateral al anillo tendinoso, que ya lo habíamos visto también, sigue hacia adelante. Se dividen algunos ramos que alcanzan el ganglio, la glándula lagrimal, y que incluso pues algunos de ellos la sobrepasan, ¿no? Y llegan a inervar el párpado superior, como podemos observar acá. Aquí se puede observar, hay unas ramas que llegan y otras que atraviesan la glándula lagrimal y llegan al párpado superior, de manera que también inerva el párpado superior por su parte pues lateral, ¿no? La porción lateral del párpado superior. Pero hay una cosa importante, que antes inmediatamente por debajo de la glándula lagrimal hay una rama, ¿ya? Que es la rama, una rama comunicante, como nosotros podemos observar acá, ¿ya? Esta rama comunicante hace una sinapsis con el nervio cigomático, como estamos observando aquí. El nervio cigomático, aquí tenemos un nervio cigomático, es este arco, esta asa que estamos observando aquí, ¿ya? Que pues estamos viendo procede del nervio maxilar, pero recibe fibras de este ganglio, que es el ganglio pterigopalatino, como nosotros estamos observando aquí. El nervio pterigopalatino, a través de este ganglio pterigopalatino, y por este comunicante van a pasar fibras de tipo parasimpático que proceden del nervio petroso, que es rama del nervio facial, o sea, estableciéndose allí una sinapsis, ¿no? Una comunicación también. Aquí este dibujo esquemático nos permite entender un poco más lo que estamos hablando. Entonces aquí vemos el nervio lagrimal y vemos el ramo comunicante, ¿no? Que es con el nervio cigomático. Y se observa aquí el ganglio pterigopalatino, que está en la fosa pterigopalatina, y cómo recibe ramas, ¿no? Parasimpáticas del petroso, que es rama del nervio facial.
Entonces viene por acá y se establece este tipo de inervación también a través de estos otros pares craneales. Luego tenemos el segundo de estos nervios terminales, que es el nervio frontal. ¿Okay? El nervio frontal es el ramo medio que estamos observando aquí y el más superior de todos estos tres ramos terminales, el nervio oftálmico, y que además, como estamos viendo, pasa por encima del nervio elevador, del músculo elevador superior del párpado y por supuesto también del recto, ¿no? Del músculo recto superior de la órbita. Y sus fibras van también a inervar un poco la zona del párpado superior. Pero aquí es muy importante mencionar que es el nervio más grueso de las dos ramas terminales, es decir, entre lo que es el lagrimal y el nasociliar, este es más grueso. Y miren ustedes cómo acá, nos trabajamos acá para ver cómo está pasando, llega pues a la órbita a través de la fisura orbital superior, avanza por el techo de la órbita, como nosotros vemos aquí, y se va a dar, pues, se divide en sus dos ramas terminales, que es el nervio supraorbitario y el nervio supratroclear, como estamos viendo, ¿no? El nervio, pues, supraorbitario se va a dirigir hacia la incisura orbitaria. Incluso aquí estamos viendo cómo sale por el orificio, pero dije infraorbitario, supraorbitario, la hendidura o incisura supraorbitaria, e incluso que estamos viendo cómo está emergiendo por el foramen supraorbitario. ¿Okay? Mientras que el nervio supranuclear se dirige hacia medial y se divide en ramos ascendentes y descendentes que inervan la zona de la región frontal y de la raíz básicamente nasal, pero también algunas alcanzan fibras hacia la parte inferior, ¿no? Ahora, es muy importante mencionar también que este nervio frontal, ¿no? Se divide también en dos ramos, ¿no? El nervio supraorbitario, ¿no? Que es rama del frontal, se divide en dos ramas, que va a ser un ramo lateral y un ramo medial, ¿no? En este caso, esta zona es medial y esto es lateral, ¿no? Entonces aquí estamos viendo lo que corresponde a la rama, pues, lateral, y aquí estamos viendo a la rama, a su rama medial. La rama lateral generalmente está acompañándose de la arteria supraorbitaria. Estos nervios avanzan en profundidad, están debajo del músculo occipito frontal, del vientre frontal, del músculo occipito frontal, y siendo pues que la rama medial alcanza la profundidad de este músculo y la rama lateral avanza por la galea, ¿no? Epicraneana o aponeurosis epicraneal. Aquí estamos observando cómo está su nervio supraorbitario y sus dos ramas. Por otro lado, el nervio supratroclear, que me había olvidado mencionarles, y que se había dicho que avanza en la parte interna, se llama supratroclear porque va a estar por encima, va a pasar por encima de la tróclea, ¿no? La tróclea es este elemento que hace de polea para el músculo oblicuo superior. Y finalmente llegamos al nervio nasociliar, que antes se llamaba como nervio nasal, que es otra de las ramas, la última de las ramas que vamos a hablar de este nervio oftálmico, rama del nervio trigeminal. Y aquí nosotros observamos, en este gráfico podemos observar, este es el nervio nasociliar. Este nervio nasociliar se va a ubicar, este es el nervio medial, más medial de todas las tres ramas, o el nervio medial, si habíamos hablado que el nervio frontal está en la parte media, este estaría medial. Entonces va a tener colaterales y va a tener también sus ramas terminales. Las ramas colaterales van a ser la rama hemoidal posterior que estamos observando acá, ¿ya? También hay nervios ciliares, que también pueden, ciliares largos, unas ramas ciliares largas, que están también dentro de sus colaterales. Hay un ramo comunicante también para un ganglio que estamos viendo aquí nosotros, que es el ganglio ciliar, también establece un ramo comunicante.
Bueno, pero a nivel del foramen esmoidal anterior termina ya dando sus ramas esmoidal anterior y una rama que es la rama infratroquear. Son sus ramas terminales, sus dos ramas terminales, esmoidal anterior y esmoidal anterior y la infratroquear. ¿Ok? Aquí estamos observando, aquí algo importante mencionar, ¿no? Sobre los nervios esmoidales. El nervio esmoidal posterior penetra por el foramen esmoidal posterior, ¿no? Entra en todo lo que sería en la fosa craneana anterior y se continúa alcanzando la lámina cribosa del esmoides. Y en unos orificios de la lámina cribosa pues se penetra y se divide en unas ramas nasales medial y lateral que van a dar la inervación. En el caso del nervio esmoidal posterior, inerva las celdillas esmoidales y también el seno efenoidal. El nervio, en cambio, esmoidal anterior hace lo mismo, ingresa por el foramen esmoidal anterior y también alcanza un orificio de la lámina cribosa y da también sus ramas nasal lateral y nasal medial para la inervación del tabique nasal, la parte interna, y celdillas también, y celdillas también esmoidales, ¿no? Aquí estamos observando, por eso habíamos mencionado que es el ramo medial, o sea, ramo lateral, lagrimal, ramo medio, frontal, ramo medial, nasociliar. Y aquí estamos observando cómo están dando las ramas esmoidales y aquí se ve pues la infratroquear. Como su nombre indica, infratroquear va a ir por debajo de la tróclea. Aquí está la tróclea del músculo pues, oblicuo superior, pasa por debajo y se dirige hacia la zona de la raíz nasal. Acá nuevamente estamos observando, aquí es interesante observar un poco también estos ramos ciliares largos, ¿no? Y cortos que establecen comunicación o que llegan a la esclera, dan inervación también, pasan la parte conjuntival y dan inervación a la coroides, ¿ya? Y se establece comunicación también con el ganglio, que es el ganglio ciliar, llamado también como el ganglio óptico. Aquí lo estamos observando, el ganglio ciliar. Ganglio ciliar está situado en la cavidad orbitaria también y está lateral al nervio óptico. Esto que estamos viendo es el nervio óptico, ¿no? Entonces lo encontramos lateral al nervio óptico, su forma es variable, su tamaño también, y es la parte, digamos, de la porción craneal periférica del sistema nervioso autónomo parasimpático, es la porción craneal de este sistema nervioso autónomo parasimpático. Y así como cualquier ganglio autónomo, también va a tener fibras que van a ser preganglionares y fibras postganglionares. Las fibras preganglionares son sensitivas, simpáticas y también parasimpáticas. Aquí estamos nosotros observando cómo algunas las sensitivas que proceden, como estamos viendo, desde el mismo pues, nervio trigémino, ¿ya? A través también de sus ramas nasociliares, que van a salir de esa rama, pero también tiene estas ramas que están procediendo aquí, que nosotros observamos, que son fibras simpáticas, ¿no? Llevan pues la inervación motora, y iridodilatadora, y vienen del plexo carotidio interno, como nosotros estamos observando. Entonces, esto sería fibras para la iridodilatación, como estamos viendo, y proceden de este plexo. Este plexo es el plexo carotidio, como estamos observando. También hay otras fibras de tipo, en cambio, parasimpáticos que vienen directamente del nervio posmúsculo motor. Entonces, todos estos tipos de fibras van a dirigirse, preganglionares, se dirigen a este ganglio que es el ganglio pues, ciliar, ¿ya? O llamado también como oftálmico. Y aquí tenemos las fibras que son las fibras postganglionares, que corresponden a los nervios ciliares cortos. Ahora, esto es lo que básicamente estas fibras neuronales lo que hacen pues es inervar los músculos ciliares, el músculo esfínter de la pupila, y el del músculo dilatador de la pupila también, y participan entonces en la contracción de la pupila y aquellos mecanismos también que colaboran en la acomodación del ojo.
Muy bien, entonces para ir concluyendo un poco la importancia de conocer la parte anatómica de estos nervios es porque existen procedimientos como algunos lo que se llama bloqueo anestésico, ¿no? Cuando, como para tratamiento de algunas dolencias como cefaleas, migrañas, etcétera, ¿no? Estos bloqueos, como ustedes están viendo, se pueden realizar. Aquí están el abordaje del nervio supraorbitario y supratronclear, ¿no? Está realizándose justo en la zona donde emerge este nervio, ¿no? El nervio se hace superficial y se lo puede pues intervenir, se puede colocar. Se utiliza una jeringa de un centímetro cúbico y una aguja fina, unos 25 o 30 G, y se infiltra medio centímetro encima pues de la incisura supraorbitaria. Aquí estamos viendo el cambio de bloqueo del nervio lagrimal en el borde lateral de la ceja, justamente en este sector. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el abordaje de bloqueo, ¿no?, del nervio infratronclear, ¿no?, realizado en el ángulo interno del ojo, encima de lo que sería la carúncula lagrimal, ¿no? Esto sería un poco la zona. Ahora, puede existir ahí un síndrome que es el síndrome de fisura orbitaria superior, llamado también de Rochen-Duvienot, que se produce cuando existe algún problema, como por ejemplo traumatismo, o tumores, etcétera, que provocan compresión de las estructuras que están pasando por esta fisura orbitaria, ¿no? Y lógicamente pues la sintomatología es bastante florida por la cantidad que hemos visto de elementos que pasan a través de esta fisura orbitaria. Ahora, hay que mencionar, como dice aquí, que el nervio óptico se conserva, porque el nervio óptico no pasa por la fisura orbitaria, ¿verdad? Pasa por el conducto, por su conducto óptico. Por lo tanto, aquí esto es una diferencia entre lo que es el síndrome de la fisura orbitaria, ¿no?, con el síndrome del ápice orbitario, ¿no?, que ya involucra más, que lo involucra ya al nervio óptico. Aquí estamos observando una tomografía, cómo se observa la fisura orbitaria superior en condiciones normales. Aquí he puesto una imagen, una lámina para que se pueda comparar entre lo que es una tomografía real y lo que sea pues gráfico permite entender. Aquí está la fisura orbitaria superior y aquí se observa la fisura orbitaria superior. Corte que en este corte es un corte transversal o axial, y aquí estamos viendo un corte coronal, donde se aprecia también la fisura orbitaria. En el caso, estamos observando una fractura y aquí se pierde la fisura orbitaria superior, está lesionada, como podemos observar en este sentido, y de igual manera pues esto sería un corte pues coronal, y acá también pues podemos observar el corte transversal. Aquí se puede observar la fractura que existe, ¿no? Entonces es muy importante pues conocer que los síntomas que pueden llevar, justamente tenemos oftalmoplegia, que por la compresión de los nervios oculomotor, tronclear y abducen, que son nervios motores, y por lo tanto pues provocan esa dificultad o esa parálisis que se puede observar. La ptosis palpebral, que es la caída del párpado, y esto es porque también se ve comprometido el nervio oculomotor y que pues da su inervación al elevador del párpado superior. La proptosis, esta es una digamos, protrusión del globo ocular, como nosotros estamos observando, y esto se debe por la disminución de la tensión de los músculos extraoculares por pérdida de su inervación, y esto pues se da justo por los nervios que habíamos visto que dan la inervación. La pupila dilatada, ¿ya? Pérdida de suministro parasimpático. Esta pupila dilatada fija, esto quiere decir que no reacciona a la luz. Cuando nosotros colocamos luz, pues lógicamente la pupila se contrae, es un reflejo pupilar. En ese caso permanece por lesión del nervio oculomotor. Hay también una hiposecreción lagrimal y anestesia de los párpados de la frente, debido al daño de las ramas de la división oftálmica, específicamente de la rama lagrimal. Muy bien, bueno, esto ha sido el aporte de esta clase de fisura orbitaria superior, y hemos aprovechado para hablar un poco sobre la primera de las ramas del nervio trigémino, la B1, la denominada rama oftálmica, y aplicando un poco el conocimiento anatómico para entender
lesiones y tratamientos que se pueden realizar. Muchas gracias.